la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Hay tiempo y hay tiempos. Hay un tiempo de otros, exótico y extranjero. Hay un tiempo propio, que delimita el encuadre, que crea y que es capaz de imaginar una república. Hay un tiempo en plural, que se dibuja, que es acuarela, que construye, que es arte y promoción en una pintura. Hay un tiempo íntimo, el de los sueños, el deseo y el olvido. El tiempo se puede contar. Se cuenta de uno a uno, en fracciones, en pedazos y saltos. El tiempo se puede cruzar, con la distancia entre ríos y montañas, con el paisaje de un país, con la experiencia del clima y las traducciones de las costumbres. El tiempo es tan real como alegórico, es misterioso, son promesas en movimiento que rompen las categorías. Rompe el presente, pasado y futuro, y aún así el tiempo se siente, en la piel, en la mirada, en la puntuación y en la angustia. También está este tiempo espectral, que conecta el siglo XIX con el siglo XXI. Colombia y la Nueva Granada y Colombia, la periferia y el resto. Y en ese resto de tiempo e imágenes estamos y están. Confluyen artesanos, cachacos, guaches, liberales, conservadores. Todos cuentan. Unos ven flores en animales y animales en plantas. Para unos es ciencia, para otros racismo. Para unos el verde es oportunidad y la explotación es el destino. Todos estos, son los viajes posibles de la Comisión Coreográfica de 1850. Bienvenidas a un viaje por las tierras que no son el progreso. Son tierras para imaginar y pensar, para luchar y resistir. Bienvenidos a la ruta de peregrino transparente, un tiempo para adivinar el presente. Este puede ser el viaje de un pintor en busca de otro artista, o de Codazzi y de toda la comisión, pero también es una nueva ruta de la editorial periférica. Es el viaje de Juan Cárdenas y del libro Peregrino Transparente. Nuestro guía de hoy nació en Popayán. Es traductor y autor de los libros Zumbido, Los Estratos, Ornamento, El Diablo de las Provincias, Volver a comer del árbol de la ciencia y Elástico de sombra. A Juan le gusta proponer aventuras en sus libros y por eso hoy nos acompaña una segunda vez en Cartografías Editoriales. Hola Juan, bienvenido. Hola, un saludo a todos y todas. Bueno Juan, es la segunda vez que vienes a este programa y cada vez que vienes representa un reto, porque hay dos tipos de viaje que tú propones en tus libros. El viaje del héroe, por decirlo de alguna forma, y el viaje de quien cuenta la historia o quien la escribe, que eres tú. Entonces cuéntanos cuáles van a ser los múltiples viajes que vamos a emprender hoy contigo, hablando de Peregrino Transparente, si vamos a utilizar un medio de transporte y bueno, cómo vamos a cruzar lo que hoy se conoce como Colombia. Bueno, no sé, francamente, al igual que en la escritura de la novela, estoy completamente abierto a la incertidumbre como narrador y como viajero a lo que pueda aparecer aquí en nuestra conversación. Pero sí, yo creo que se pueden esperar los oyentes que va a haber aventuras, que va a haber y mucha reflexión sobre esas aventuras, ¿no? Sobre el lugar y sobre la manera y el tiempo en el que se dan esas aventuras. Bueno, me voy a adelantar un poquito en el libro y voy a coger una imagen que está hacia el final, pero creo que representa muy bien un medio de transporte posible y es un barco pirata. Colombia es como un barco pirata donde habitan diferentes generaciones
de quienes han muerto, de quienes han estado vivos y ya no sabemos quién está muerto y quién está vivo. ¿Cómo ves esa imagen para empezar este viaje, Juan? Pues esa es una imagen que aparece como al comienzo de la tercera parte del libro. El narrador está haciendo como toda una reflexión sobre la geopolítica, pero la geopolítica no tanto como como un discurso técnico, sino la geopolítica como una especie de fantasmagoría, casi como una metafísica. Y entonces por eso aparece la figura del barco fantasma, bueno, también ahí aprovecho para decir que siempre a mí, en todos mis libros, pero en este particularmente me interesan algunas figuras digamos, del folclore popular de los monstruos, del folclore popular de los espantos, que siempre salen en mis libros, pero creo que aquí tienen como un papel muy relevante, toda esa dimensión como del terror. Entonces, casi que naturalmente aparece la figura del barco fantasma representando ahí a toda la nación, ¿no? Hoy partimos del siglo XIX, vamos en compañía de Juan Cárdenas para conversar sobre su último libro, Peregrino Transparente. En la última parte, Juan, hablas del terror y del folclore como parte esencial de este libro, pero creo que como lectora y tal vez quienes ya se han montado en este barco pirata se darán cuenta que en un punto es la única forma de comprender qué es lo que está sucediendo y cómo comprender un intento de república en ese momento y un intento de país hoy. Entonces, Juan, en este viaje me gustaría que empezáramos contextualizando un poco el momento histórico que eliges para pensarte los problemas de hoy. Entonces, hablemos del siglo XIX, de la comisión y de cómo empieza este viaje del héroe que has elegido, que es un pintor, que además no es un pintor con mirada nacional, sino es alguien que desde sus orígenes como inglés, o sea, como extranjero, empieza a narrarnos Colombia. Sí, pues es la primera vez que hago un libro que no se desarrolla en el presente, digamos, una novela que no se desarrolla en el presente, pero todas mis novelas siempre eligen como fabricar esa ficción del presente y ubicarse allí, como en un intento de dilucidar, de adivinar qué es lo que constituye ese presente, la experiencia de ese presente. Y entonces la primera vez que para hablar de ese presente, para hablar de la contemporaneidad, de todas esas fuerzas en las que estamos viviendo día a día, hoy, es la primera vez digo que me tengo que ir como al pasado, como hacer un juego de síncopas en el tiempo para poder hablar bien, como yo quería hablar de ese presente, ¿no? Y, y no es tanto que haya elegido yo la época, sino que pues en el curso de una larga investigación y una larga inmersión más bien en el siglo XIX colombiano y latinoamericano, pues con que me encontré pensando en qué significaba que en 1850 se hubiera hecho este proyecto, esta expedición científica en Colombia, expedición científica y geográfica que quería pues mapear el país y, y fabricar imágenes sobre el país. Entonces pienso en esa fábrica de imágenes, pienso en esa expedición como una fábrica de imágenes, y porque además yo tengo la idea obviamente muy influida por Benjamin o por Avi Warburg de que las imágenes están vivas, de que hay algo así como una biología de las imágenes. Y al estar vivas, las imágenes se convierten como en unos organismos que piensan, unos organismos que piensan y sienten. O sea, las imágenes están vivas, son vida. Y al ser vida, pues tienen una influencia brutal en cómo vemos las cosas. Y yo estoy completamente convencido de que eso fue un momento clave para comprender muchas de las imágenes con las que hoy
nos pensamos a nosotros mismos. Entonces me parecía que ir a ese lugar, a la fábrica, digamos, a una de las fábricas originales de las imágenes de lo colombiano, iba a servir mucho para entender lo que pensamos hoy sobre, pues no sé, cosas como toda esta especie de atolladero ideológico en el que estamos hoy sobre las identidades, sobre las diversidades, etcétera, sobre el racismo estructural que sigue articulando todas esas imágenes actuales, pues yo creo que había que irse ahí a ese lugar, ¿no? Y, y yo creo que en la novela se sigue muy bien ese tránsito. Sí, me da mucha curiosidad y ahí entro ya a preguntarle a Juan, el narrador, digamos, o quien escribe la historia, eh, por esos elementos fundamentales de tu maleta. Y es si las imágenes están vivas, si las imágenes nos están contando, si las imágenes son capaces de romper el tiempo de alguna forma. ¿Cómo fue ese proceso de investigación? ¿Cómo, cuántas horas pudiste estar clavado revisando imágenes, imágenes, imágenes? Y estas imágenes te hablaban de alguna forma, te iban dando pistas de por dónde iba a ser el recorrido de Peregrino. Sí, de hecho, yo te diría que las imágenes son la clave de todo. Las imágenes son casi que son las que van construyendo el libro. Em, Casi todas las imágenes que se citan en el libro, las acuarelas que se citan en el libro son reales. Algunas son inventadas, otras pinturas son un poco como una mezcla de algunas, digamos, con imágenes de distinta procedencia, digamos. Pero claro, esas imágenes fueron la clave de todo y yo te diría que eso, que marcaron como el caminito narrativo, el sendero, la trocha narrativa la marcan esas imágenes. Y la investigación pues fue una cosa larga. También tengo que decir que tampoco es que haya sido tan sistemático, ¿no? O sea, como que, porque tampoco estaba haciendo una tesis Ujú. doctoral, no estaba, No. justamente me parece que yo tenía que hacer una investigación bien heterodoxa. Eso no significa que no sea como recontra laboriosa, fue mucho trabajo, fueron 5 años de trabajo, quizá un poco más, de estar mirando, pues, archivos, documentos, etcétera, consultando libros, consultando también libros de expertos, etcétera. Debo decir que lo que menos me ayudó fueron los libros de expertos en general. No, no, no. Generalmente mataban toda la fantasía, mataban toda la... hay como un uso muy vulgar de los documentos de parte de muchos de los supuestos expertos. Me parece que hay como un uso muy poco imaginativo de los documentos. Pero no, o sea, de todas maneras sí hay trabajos que fueron muy importantes, ¿no? O sea, eh, pienso, por ejemplo, en trabajos de la historiadora Marixa Lazo, una historiadora panameña que es maravillosa. Pienso en los trabajos de Múnera, que fue también muy importante, James Sanders, Valeria Coronel. O sea, hay como toda una serie de expertos y historiadores que sí me ayudaron mucho. Entonces, pero sí, fue como una... lo importante para mí era ir encontrándole como los costados o los agujeros a los documentos, ¿no? Eso que el documento no está diciéndote de manera explícita, eso que el documento no te está revelando con todas las letras. Siempre había como ese punto de ese secreto que tiene el documento, ¿no? Y sobre todo las imágenes. Ya te digo que las imágenes son claves. Yo me pasé horas mirando esas imágenes con mucho detenimiento, tratando de leer entre líneas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, por ahí fue la cosa. Juan, y ahí también en los archivos hay que echar algo que es fundamental y es la crónica de peregrinación de Alfa, ¿no? De Manuel Ancísar, pero más allá de la crónica, pues ese humor, ¿no? Esa ironía que acompaña todo el libro y incluso como en los momentos de mayor confusión, cuando uno empieza a leer y ya vamos a ese punto, pues uno se ríe. Cuéntanos un poquito de eso, de esa ironía en todo el texto. Yo creo que es que esa es la palabra clave, ¿no? La palabra clave es ironía. Hay, o sea, un reproche
digamos que no es habitual, pero sí me lo han hecho un par de personas, es como de ese narrador, ¿por qué interviene tanto, no? Y ese narrador, ¿por qué explica? Y obviamente, pues, no vas a explicar, y por supuesto no le voy a llevar la contraria a esos lectores, pero sí me sorprende la falta de ironía, es decir, el libro no está explicado, ese narrador es un mentiroso, ese narrador es un payaso, ese narrador se está riendo todo el rato, su posición es una posición muy ambigua, aparece y desaparece, se oculta, vuelve y sale. Entonces hay toda una teatralidad, hay toda una escena de cómo aparece ese narrador y la palabra clave es la que tú has dicho, es ironía, pero porque la consistencia del mundo, de ese mismo mundo que yo estoy tratando de contar, es irónica, es Ujú. decir, nada tiene una consistencia totalmente sólida, eh, ¿no? Como los hechos brutales, no, todo es un medio una fantasmagoría, medio una proyección, medio un daguerrotipo, medio un diorama, ¿no? Todo tiene esa consistencia un poco como de pequeño teatro, de ilusiones, eh, montado en ese espacio chiquito, ¿no? Em, entonces, sí, la ironía es fundamental, es clave, pero vos misma lo estás diciendo, ¿no? En Peregrinación de Alfa, que es el libro que yo cito al principio de la novela, que es el libro de Manuel Ancísar, que es una obra maestra, que es una genialidad ese libro. Es uno de nuestros grandes libros del 19. Por desgracia, nadie lo lee. Ojalá alguna editorial comercial se animara a hacer una edición un poco más asequible. En ese libro hay mucha ironía. El libro está contado con una ironía y con una ternura. Pues es Ancísar viajando por el país y viajando por las provincias del norte, sobre todo por los Santanderes, etcétera, por el Magdalena, por Boyacá. Y el tipo todo lo cuenta con un humor, con una ironía, con una calidez. Y yo quería que el libro tuviera exactamente ese mismo tono, ¿no? Ese mismo tono entre jocoso, pero al mismo tiempo como nunca poniéndose por encima de lo que está mirando, nunca poniéndose como jaja, sí, soy el narrador, está por encima. No, hay una horizontalidad en ese sentido, el narrador está al mismo nivel de lo que está contando, y es una ironía que no establece jerarquías, digamos, esa ironía no se pone por encima de su objeto. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena. Hoy vamos de viaje con Juan Cárdenas, estamos conversando sobre Peregrino Transparente. Este es un libro de aventura, de muchísima reflexión y de, no sé, como una excusa para romper el tiempo y pensar algunos de los problemas que vemos hoy en Colombia. Es la historia de Henry Price, que hace parte de la Comisión Coreográfica y tiene como misión pintar los paisajes de Colombia o de la Nueva Granada, porque la idea es promocionar de alguna forma el país, ¿no? Que digan, oh, qué chévere estas tierras del progreso. En ese viaje empiezan a ocurrir muchas cosas, como por ejemplo, Henry descubre un artesano o sabe de la idea de un artesano y también empieza a buscarlo. Entonces también es la reflexión sobre el arte. En ese viaje atravesamos Colombia, atravesamos sus climas y también empezamos a ver eso que decía Juan, las imágenes vivas, cómo pintar un paisaje y cómo dejarlo inmortalizado en una acuarela. Y ahí, Juan, tengo que preguntarte algo que creo que se ve muy claramente en algún punto del libro y es, no basta lo consciente para irse de viaje con Peregrino Transparente. Y ahí entra lo onírico y las alegorías, y empezamos a soñar. Te confieso que soñé varias veces con este libro, sobre todo en los últimos días que lo tuve tan presente, y quería preguntarte si los sueños también te acompañaron a ti. Hay más bien como las pesadillas, ¿no? Eh, yo creo que el libro tiene como la consistencia de una pesadilla. No sé si te pasa, ¿no? Pero
yo creo que es como una cosa un tipo de experiencia que se tiene mucho en Colombia cuando uno ha viajado muchísimo, por ejemplo, en buses, en esos Ujú. buses bolivarianos que uno ha Sí, sí, viajado toda sí. la vida, que uno se sube de repente, pucha, ¿a dónde vas? No, pues voy para Santa Marta en bus. Las cosas que uno hacía pues de más pelado, ¿no? Ahora creo que me costaría mucho volver a hacer uno de esos viajes tan berracos, pero pues yo hasta hace relativamente pocos años yo viajaba mucho en bus, eh, pues porque es barato, porque te permitía pues hacerlo con poco dinero, hacer esos viajes y uno siente cuando se monta en esos buses, hacer esos viajes de 10 12 horas, pasando como por 20 climas, alturas, curvas, de repente calor te achicharra y luego vuelves a subir a una altura tremenda. Ese tipo de viajes tienen la consistencia como de una pesadilla dulzona, porque todo es muy hermoso, pero al mismo tiempo todo es extenuante, ¿no? Y obviamente pues yo no me he recorrido Colombia pues como hizo Alfredo Molano a lomo de burro, pero pues sí lo he hecho en bus y yo quería que el libro tuviera esa cosa, ¿no? Como de pesadilla dulzona, de pesadilla medio, cosa medio que estás mareado, que te vomitas, pero al mismo tiempo estás maravillado porque todo es muy lindo, te vuelves a subir al bus, ¿no? Este mareo, como ese mareo y al mismo tiempo ese placer, pero luego también es tortuoso, bueno, esa cosa, ¿no? De ir viajando por Colombia que es muy particular, que yo creo que eso se da, pues en pocos países uno tiene esa experiencia de ir viajando así. Es exactamente como lo describes y no hay nada de lo que yo les diga hoy a ustedes para que les haga sentir esto. Pero cuando lean el libro se van a dar cuenta que es exactamente eso. Son tres partes. La primera parte uno va en este bus que puede a veces transformarse en mula, no sé qué. Así como, ¿qué está haciendo este narrador? Riámonos un poco. Después empiezan a venir como unos guiños de los sueños de los personajes, sobre todo que no se acuerdan. Y en la segunda parte, ahí empieza la pesadilla y uno dice, este señor, ¿a dónde me está llevando? ¿Qué voy a hacer? Y como que al final vuelves, pero mientras lees el libro y si lo haces en varios días, vas a soñar. O sea, y vas a soñar con los fantasmas de hoy, de tu vida hoy. Y eso me pareció increíble, Juan, que lograras romper una vez más, y yo voy a seguir con que para mí cuando logré como verlo así, volví como al bolivariano con calma y fue, es un juego de tiempos, ¿no? No se puede pensar el presente porque el presente no existe, se trata como de adivinar, no se puede pensar el futuro porque las promesas no se van a cumplir. Bueno, una serie de juegos con el tiempo y creo que lo logras de una forma impresionante y por eso insisto, el verdadero viaje es eso, experimentarlo y dejarse llevar por las alegorías que tiene el libro todo el tiempo. Sí, el otro día estábamos en Cali con Víctor Albarracín, mi amigo artista, que a quien quiero y admiro mucho. Y Víctor me decía una cosa que estaba muy buena y que yo realmente no me había hecho consciente, pero tiene toda la razón. Y es que Peregrino Transparente en realidad es un libro de ciencia ficción. No es una novela histórica, para nada. Yo siempre hice todo para que no fuera una novela histórica, pero no había acabado de entender qué había hecho yo mismo. Y Víctor me dio la clave. Claro, es una novela de ciencia ficción, solo que transcurre en 1850, ¿no? Ujú. La operación especulativa, eh, esto por supuesto me estoy colgando aquí de lo que dice Margaret Atwood, ¿no? Sobre esta idea de que ella no hace ciencia ficción, sino esta ficción especulativa, que es como esto podría pasar en el futuro, ¿no? Bueno, esto es como si yo dijera esto podría haber pasado en el pasado y es un ejercicio de proyección especulativa, también es como jugando con el tiempo permanentemente, quizá y hay como un pulso utópico y futurista también en el libro, ¿no? Porque, es decir, eso está allí permanentemente, entre otras cosas porque estaba en el pasado, ¿no? Es decir, estas sociedades de artesanos que estaban muy pendientes del socialismo utópico, por ejemplo, eh, ellos tenían toda una cosa de, bueno, Colombia va a ser
un sitio súper futurista donde los artesanos vamos a poder tener, pucha, no sé, pues vamos a construir ciudades re modernas, todo el país va a ser súper moderno, ¿no? Pero todo dirigido a la emancipación de los trabajadores, claro. Y entonces eso a mí me parece interesantísimo. Y claro que yo creo que por eso el libro se siente como al mismo tiempo como entre futurista, pero al mismo tiempo como una cosa del pasado, pero como muy de, o sea, ese juego del tiempo está allí muy, pues no sé, como de manera muy buscada, ¿no? Traté de que se sintiera así, como que uno sintiera una cosa medio anacrónica, que esto podría ocurrir en el siglo XXVIII o en el siglo, ¿no? O en el XIX. To slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still to slow down the time. I'm up in the woods. I'm down on my mind. I'm building a still. Hoy nos fuimos de viaje en un barco pirata, también nos fuimos en mula, en caballo, también caminando, nos fuimos también en un viaje de proyecciones hacia un pasado posible y hacia un futuro también igualmente posible. Hemos transitado con Juan Cárdenas Colombia y hemos visto que todo esto también puede ser un gran viaje en un bolivariano, en uno de estos buses que nos llevan por Colombia, que nos marea, pero que lo disfrutamos, y de eso se trata un poco el propósito de vivir en Colombia y de trabajar en Colombia y de apoyar los movimientos sociales en Colombia. Y con eso, Juan, quiero traer algo que tú dijiste en la presentación de tu libro, conversando con Giuseppe Caputo, y fue como un grito con mucha energía en el buen sentido, y fue: soñemos porque esta gente soñó. Y a mí eso se me quedó ahí como dando vueltas, y era como todo lo que es contrario a la distopía. Entonces cuéntanos un poquito de ese sentimiento que ha generado o que nos ha generado volver a un libro como Peregrino Transparente y pensarse un país distinto. Sí, es que eso yo lo dije, lo de soñemos porque esta gente soñó, porque me parece que es un momento histórico para donde una tarea política urgente es recuperar el impulso utópico, ¿no? Venimos de unas décadas muy terribles, donde justamente a raíz de la caída del muro de Berlín, del naufragio del experimento soviético, eh, pues entramos en una zona donde ya pues se supone que el capitalismo ya triunfó de manera unánime. El neoliberalismo es la ideología que todos tenemos incorporada en el alma, y eso ha traído consigo que justamente el impulso utópico, que es una necesidad, creo yo, humana, elemental, haya caído como en un desprestigio cultural. Entonces, justamente lo que se trata es de criticar cualquier forma de utopía como si fuera la antesala de un gulag, la antesala de la catástrofe stalinista. Y eso, pues, a eso se han dedicado muchos intelectuales, muchos pensadores y sobre todo muchos escritores, ¿no? Entonces es curioso porque lo que tiene prestigio cultural es el pesimismo, ¿no? Lo que está bien visto culturalmente es que los escritores seamos pesimistas y digamos: no, esto es todo terrible, América Latina es un mierdero, esto es horrible, no vamos para ningún lado. Entonces, y vendemos eso al resto del mundo también. O sea, está maravilloso. Entonces, ay, genial, otro latinoamericano diciendo que Latinoamérica es una cloaca. Bravo, etcétera, toma tus premios, qué resistencia contra los poderes de las cloacas. Todo ese círculo de prestigio me parece me parece un espanto. Entonces yo creo que justamente lo que hay que volver a recuperar es el impulso utópico. Es, bueno, y si soñamos que esto puede ser mejor, y si imaginamos que las cosas pueden ser mejor, y cómo podrían ser mejor. Porque claro, en el momento en que uno empieza a soñar que algo puede ser mejor, te toca empezar a afinar, ¿no? Te toca empezar a decir: bueno, pero ¿cómo sería ese mejor? ¿Y con quiénes lo hacemos? ¿Y quién, no? Es decir, hay toda una serie de preguntas que empiezan a surgir a partir
de la cuestión de atreverse a soñar que algo puede ser mejor. Y qué mejor Eh, que hacerlo con ironía, ¿no, Juan? no, es que es fundamental no perder la ironía porque si no, entonces sí que caes en el estalinismo. Ujú. Entonces, pues porque pues, tú dices, miren, esta es mi sociedad perfecta, ahora si el que no se pone aquí, mejor dicho, lo pasamos por el paredón. No, justamente se trata como de recuperar el espíritu como experimental de nuestras repúblicas. Nuestras repúblicas en el siglo XIX fueron experimentos absolutamente fascinantes, creo yo, eh, pues, que se tradujeron en tipos de repúblicas muy distintos unos de otros, ¿no? Juan, gracias entonces por trazar este camino, por llevarnos de la mano de la expedición y gracias por acompañarnos hoy en Cartografías Editoriales. No, gracias a vos, María Elvira. Un gusto haber conversado con vos. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.